¿Alguna vez te has preguntado por qué somos los únicos humanos que quedaron en este planeta? Hace 50.000 años, podrías salir de tu casa y encontrar al menos 4 especies humanas diferentes viviendo al mismo tiempo. Neandertales más fuertes que nosotros, denisovanos con superpoderes, hobbits que sobrevivieron por 1 millón de años. Todos tenían habilidades increíbles, algunos hasta más inteligentes que nosotros. Pero hoy, cuando volteas a ver alrededor, solo quedamos nosotros. ¿Por qué somos los únicos humanos que quedaron? ¿Qué pasó con todos los demás? La respuesta te va a impactar y va a cambiar completamente cómo ves a nuestra especie, porque descubrir por qué sobrevivimos puede ser la clave para no repetir los mismos errores que condenaron a nuestros parientes a la extinción. Las manos de la arqueóloga temblaban mientras levantaba el pequeño hueso del dedo del suelo de la cueva siberiana. No tenía idea de que estaba sosteniendo la clave para reescribir la historia humana. Ese hueso pertenecía a una niña de 13 años cuyo padre era de una especie humana y cuya madre era de otra. Una niña cuya propia existencia probaba algo extraordinario. El ADN reveló la verdad imposible. Esta niña era una híbrida, hija de 2 especies humanas diferentes. Su padre era denisovano. Su madre era neandertal. Pero el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar. Esta niña vivió hace apenas 40.000 años, cuando la Tierra albergaba al menos 4 especies humanas diferentes, todas viviendo, respirando y cruzando caminos de maneras que cambiarían todo lo que pensábamos saber sobre nosotros mismos. Por miles de años, no estuvimos solos en este planeta. Entonces, ¿qué pasó con todos los demás? Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión sobre quiénes somos. Si quieres descubrir más misterios fascinantes como este, checa si ya estás suscrito al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación. Dale like si esta historia ya te sorprendió. Imagínate la Tierra hace 50.000 años. Podrías caminar por un solo valle en Asia Central y encontrar a tus primos neandertales cazando mamuts con lanzas de madera. Tus parientes denisovanos escalando picos montañosos que dejarían a alpinistas modernos sin aliento. Los diminutos Homo floresiensis con solo 1 metro de altura, hábilmente evitando dragones de Komodo en las islas indonesias. Y esparcidos entre todos ellos, pequeños grupos de humanos modernos, nuestros ancestros directos, apenas comenzando su marcha hacia la dominación global. Esto no era ciencia ficción, era un martes cualquiera. Los neandertales dominaban Europa y Asia Occidental, sobreviviendo a eras glaciales que nos habrían matado. No eran los hombres de las cavernas brutales que Hollywood imaginó. Enterraban a sus muertos con flores, creaban joyas con garras de águila, cocinaban comidas sofisticadas y cuidaban a miembros discapacitados de sus comunidades por décadas. Sus cerebros eran en realidad más grandes que los nuestros. Los denisovanos poseían habilidades sobrehumanas, sobreviviendo en altitudes donde nuestros pulmones entrarían en colapso. Los pequeños hobbits cazaban elefantes pigmeos con herramientas de piedra mientras huían de depredadores gigantes. Este era un mundo de diversidad mítica. Cada especie perfectamente adaptada a sus ambientes, cada una con sus propias habilidades extraordinarias. ¿Cuál de estas especies te habría gustado conocer? Cuéntanos en los comentarios. Contrastando con ese pasado diversificado, hoy, cuando volteas a ver alrededor, solo estamos nosotros. Solo el Homo sapiens permanece. Por cientos de miles de años, múltiples especies humanas compartieron la Tierra. Cada una sobrevivió a desafíos que nos habrían aniquilado. Los neandertales resistieron eras glaciales. Los denisovanos prosperaron en altitudes mortales. Los hobbits sobrevivieron por casi 1 millón de años en uno de los ambientes más peligrosos de la Tierra. Sin embargo, hoy somos los únicos que quedaron. Somos los últimos humanos en pie. Entonces, ¿qué pasó con todos los demás? ¿Qué crees que causó la desaparición de ellos?
Deja tu teoría en los comentarios. La historia comienza con nuestros parientes más cercanos, los neandertales. Por más de 300.000 años, gobernaron Europa y Asia Occidental. Tenían lenguaje, arte y estructuras sociales complejas. Pero algo salió catastróficamente mal hace cerca de 40.000 años. En 2024, científicos hicieron un descubrimiento escalofriante en una cueva en el sur de Francia. Encontraron los restos mortales de un hombre neandertal al que apodaron Thoren. Cuando los investigadores analizaron su ADN, descubrieron algo profundamente perturbador. El linaje familiar de Thoren había estado completamente aislado de otros grupos neandertales por más de 50.000 años, a pesar de vivir a solo 2 semanas de caminata de otras comunidades. Piénsalo. Imagínate tu colonia siendo cortada del resto de la humanidad por 50.000 años, sin gente nueva, sin genes frescos, sin conexiones externas. El ADN de Thoren reveló endogamia extrema dentro de su grupo aislado, una espiral mortal, genética que estaba lentamente estrangulando poblaciones neandertales enteras por Europa. La evidencia muestra que, mientras nuestros ancestros estaban formando vastas redes sociales, compartiendo conocimiento y parejas a través de miles de kilómetros, los neandertales se estaban fragmentando en bolsas aisladas. Pero el aislamiento no era su único problema. Cuando los humanos modernos se expandieron desde África, trajimos algo más mortal que cualquier arma: nuestras enfermedades. Investigadores de Stanford descubrieron lo que puede ser la pistola humeante de la extinción neandertal. Modelos computacionales muestran que las enfermedades que los humanos modernos cargábamos desde África tropical crearon una barrera biológica invisible por Eurasia. Éramos guerra biológica ambulante sin ni siquiera saberlo. Por más de 130.000 años después del primer contacto, neandertales y humanos modernos coexistieron en un punto muerto tenso en el Medio Oriente. Ningún grupo podía avanzar en el I-107 territorio del otro. Pero las enfermedades se estaban esparciendo silenciosamente a través de cruces. Los humanos modernos tenían una ventaja crucial. Habíamos sobrevivido al ambiente brutal de enfermedades de África tropical por milenios. Nuestros sistemas inmunológicos estaban probados en batalla. Los neandertales se habían adaptado a las enfermedades europeas, pero no tenían defensa contra malaria, enfermedad del sueño y decenas de otros patógenos africanos que cargábamos. Cuando estas enfermedades finalmente saltaron especies a través de la reproducción cruzada, se esparcieron como fuego a través de poblaciones neandertales que no tenían inmunidad. Es exactamente lo que pasó cuando los europeos llegaron a las Américas. Civilizaciones enteras colapsaron, no por la guerra, sino por invasores microscópicos invisibles. ¿Esta teoría de las enfermedades te convenció? Comenta qué te pareció más impactante de esta historia. Mientras los neandertales luchaban en Europa, otra especie humana estaba prosperando en las montañas de Asia. Los denisovanos eran figuras fantasmagóricas, conocidos solo por algunos fragmentos de huesos y dientes encontrados en cuevas siberianas. Pero su legado genético cuenta una historia increíble. Los denisovanos poseían superpoderes que hacían que atletas modernos parecieran débiles. Podían sobrevivir en altitudes arriba de 4.500 metros, donde el aire es tan enrarecido que la mayoría de los humanos rápidamente desarrollaría mal de montaña fatal. Hoy, solo tibetanos y algunas otras poblaciones de alta altitud mantienen estas habilidades, y las heredaron directamente de ancestros denisovanos. Estos pueblos de las montañas no solo estaban sobreviviendo, estaban explorando. El ADN denisovano aparece en poblaciones a través de miles de kilómetros, desde Siberia hasta el sureste asiático, a las islas de Melanesia. Aparentemente estaban cruzando cuerpos de agua que desafiarían a marineros modernos, alcanzando islas separadas por mares traicioneros. Su distribución geográfica era vasta, mucho mayor que cualquier otra especie humana antigua. Eran nómadas de las montañas, maestros de ambientes que nos matarían en horas.
desarrollaron adaptaciones únicas, no solo para altitud, sino para frío extremo, radiación solar intensa y dietas basadas en recursos alpinos escasos. Pero, como los neandertales, los denisovanos comenzaron a desaparecer hace cerca de 30.000 años. Los últimos restos denisovanos conocidos datan de este período. De nuevo, el timing coincide precisamente con la expansión de las poblaciones humanas modernas en Asia. Algunos denisovanos sobrevivieron uniéndose a nuestras comunidades. Esa niña adolescente, cuyos huesos fueron encontrados en la cueva Denisova, esa con madre neandertal y padre denisovano, representa algo profundo. No era solo mezcla genética, era evidencia de alianzas desesperadas formándose mientras las poblaciones colapsaban. Los denisovanos eran los fantasmas de las montañas, y como fantasmas desaparecieron dejando solo susurros en nuestro ADN. A 13.000 kilómetros de las cuevas siberianas, en la isla indonesia de Flores, la historia humana más extraña de todas estaba llegando a su fin. El Homo floresiensis, los hobbits, habían sobrevivido por casi 1 millón de años en uno de los ambientes más peligrosos de la Tierra. Con solo 1 metro de altura y cerebros del tamaño de chimpancés, deberían haber sido presa fácil. Pero estos humanos minúsculos eran notablemente inteligentes. Creaban herramientas de piedra sofisticadas, organizaban cacerías cooperativas y de alguna manera lograban abatir estegodones, elefantes pigmeos que aún eran varias veces más grandes que ellos. Sobrevivieron a erupciones volcánicas, cambios climáticos y depredadores que incluían dragones de Komodo y cigüeñas carnívoras gigantes. Flores era un mundo perdido, una isla donde la evolución había creado versiones en miniatura y gigantescas de criaturas familiares. Ratas del tamaño de gatos, pájaros del tamaño de humanos, lagartos que podían tragarse a una persona entera. Para los hobbits, esto era solo martes. Eran los maestros de este mundo peligroso, usando su inteligencia, cooperación y herramientas para sobrevivir donde especies más grandes y más fuertes habían fallado. Por 1 millón de años, nada pudo detenerlos. Entonces, hace cerca de 50.000 años, desaparecieron. El timing es escalofriante de preciso. Evidencia arqueológica muestra humanos modernos llegando al archipiélago indonesio exactamente en la época en que los últimos huesos de hobbit desaparecen del registro fósil. ¿Fue competencia por recursos? ¿Enfermedades? ¿Conflicto directo? Tal vez nunca sepamos exactamente qué pasó en esos siglos finales, pero leyendas locales en Flores aún hablan de los Ebugogo, gente pequeña y peluda que vivía en cuevas. Notablemente, estas historias describen criaturas que coinciden con los fósiles de Hobbit en detalles extraordinarios. Es posible que algunas poblaciones hayan sobrevivido tiempo suficiente para encontrar a los primeros colonos humanos modernos, viviendo en la tradición oral mucho después de que sus huesos se volvieran polvo. Conforme estas especies humanas desaparecían una por una, algo notable estaba pasando con los sobrevivientes. Los humanos modernos no solo estábamos reemplazando a nuestros parientes extintos, los estábamos absorbiendo. El análisis de ADN reveló que casi todas las personas vivas hoy cargan material genético de estos humanos desaparecidos. Europeos y asiáticos tienen del 1 al 4% de ADN neandertal. Isleños del Pacífico cargan hasta 6% de material genético denisovano. Hasta africanos subsaharianos, por mucho tiempo pensados como Homo sapiens puros, muestran evidencia de cruce con especies humanas arcaicas desconocidas. No simplemente llevamos a nuestros parientes a la extinción. En sus generaciones finales, muchos se unieron a nuestras comunidades, se volvieron nuestros ancestros, pasaron sus genes a través de incontables generaciones hasta nosotros. Cada persona leyendo esto es parte neandertal, parte denisovano, parte humano arcaico misterioso. Somos museos vivientes de la diversidad humana. Esos genes absorbidos no fueron solo pasajeros, fueron salvadores. El ADN neandertal ayuda a europeos modernos a combatir virus.
Genes denisovanos ayudan a tibetanos a respirar en altitudes mortales. ADN de humanos arcaicos africanos desconocidos ayuda a algunas poblaciones a resistir la malaria. El último regalo de nuestros parientes extintos fueron las herramientas genéticas para sobrevivir en un mundo en rápido cambio. No murieron. Se volvieron parte de nosotros. No fuimos los únicos sobrevivientes. Fuimos los únicos que permanecimos reconocibles, pero cargamos a todos los demás dentro de nosotros, en nuestra sangre, en nuestros genes, en nuestras habilidades de supervivencia. ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué el Homo sapiens se volvió el último humano en pie cuando nuestros parientes eran frecuentemente más fuertes, más inteligentes de algunas maneras o mejor adaptados a ambientes específicos? La respuesta puede estar en el timing. Hace cerca de 40.000 años, el clima de la Tierra entró en un periodo de caos sin precedentes. El planeta oscilaba entre frío extremo y calor relativo cada pocos miles de años. Mantos de hielo avanzaban y retrocedían. Bosques se transformaban en pastizales de la noche a la mañana, en términos geológicos. Los neandertales habían sobrevivido a eras glaciales antes, pero nunca mientras lidiaban con presión competitiva de humanos modernos y enfermedades devastadoras. Los denisovanos habían prosperado en ambientes montañosos, estables, pero no podían adaptarse cuando sus territorios se fragmentaban. Los hobbits habían sobrevivido a erupciones volcánicas y depredadores, pero no a la llegada de competidores superiores. Los humanos modernos tenían una ventaja que se probó decisiva: flexibilidad social. Mientras otras especies humanas se organizaban en pequeños grupos aislados, nosotros formábamos vastas redes interconectadas. Cuando el clima devastaba una región, podíamos buscar recursos, conocimiento y gente de miles de kilómetros de distancia. Cuando poblaciones locales colapsaban, inmigrantes llegaban para llenar el vacío. No éramos necesariamente más inteligentes o más fuertes. Éramos más conectados. Esta lección sobre cooperación es algo que todo mundo necesita escuchar. Comparte este video con alguien que se va a impresionar con esta historia. Alrededor de 28.000 años atrás, las últimas fogatas neandertales se estaban apagando en cuevas en Gibraltar. Alrededor de 30.000 años atrás, las últimas huellas estaban desapareciendo de senderos montañosos en Asia. La pequeña mano del hobbit nunca más crearía una herramienta de piedra. Por primera vez en millones de años, la Tierra albergaba solo una especie humana, pero no estábamos verdaderamente solos. Cada vez que sientes el impulso de explorar lugares peligrosos, pueden ser tus genes denisovanos hablando. Cada vez que te sientes protector de tu familia durante tiempos difíciles, puede estar canalizando instintos neandertales. Cada vez que resuelves un problema con recursos limitados, puede que estés accediendo a las habilidades inteligentes de supervivencia de los hobbits. Nuestros parientes extintos viven en nuestro ADN, nuestros sistemas inmunológicos, nuestros comportamientos. No se fueron verdaderamente, son parte de nosotros. La historia de la extinción humana carga un mensaje escalofriante para nuestros tiempos. Cambios climáticos, aislamiento, enfermedades y competencia crearon una tormenta perfecta que eliminó especies que habían sobrevivido por cientos de miles de años. Los neandertales parecían inquebrantables hasta que ya no lo fueron. Los hobbits parecían indestructibles hasta que desaparecieron para siempre. Hoy, mientras los cambios climáticos se aceleran y las poblaciones humanas se vuelven cada vez más aisladas por la política, tecnología y geografía, podemos preguntar, ¿estamos repitiendo los mismos patrones que condenaron a nuestros parientes? ¿Nos estamos volviendo más como los grupos neandertales aislados, cortados unos de otros por barreras invisibles? ¿O vamos a recordar la lección de nuestro éxito? Que la supervivencia no viene solo de la fuerza o inteligencia, sino de nuestra capacidad de alcanzar a través de las diferencias, formar conexiones y trabajar juntos. Los huesos de nuestros parientes extintos susurran una advertencia del tiempo profundo. En un universo que produjo conciencia solo una vez que sepamos,
somos los últimos humanos. Por ahora, somos toda la humanidad que el universo posee. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta responsabilidad? Si te quedaste fascinado con estos descubrimientos sobre nuestros ancestros extintos, prepárate para algo aún más perturbador. Arqueólogos a veces encuentran escenas tan horribles del pasado que literalmente no pueden controlar el estómago. Estamos hablando de muertes tan bizarras y crueles que hicieron que especialistas experimentados, gente que pasó décadas excavando huesos antiguos, vomitaran en el sitio del descubrimiento. ¿Crees que tienes estómago fuerte? ¿Quieres descubrir qué puede ser tan impactante que hace que un arqueólogo veterano pierda el control? En el próximo video te muestro los descubrimientos más perturbadores de la arqueología moderna. Algunas de estas muertes antiguas son tan macabras que te van a dejar sin dormir. ¿Tienes valor? Entonces dale clic al video que está apareciendo en tu pantalla ahora.